compañera senadora. Me da mucho gusto saludar a mis amigas, a mis amigos senadores, integrantes en esta sesión de Comisiones Unidas, mencionando que sí se cuenta con el registro de asistencia y el quórum correspondiente. Pondríamos a consideración de los senadores presentes el proyecto de orden del día con los siguientes temas: registro de asistencia, lectura y en su caso aprobación de la orden del día, presentación curricular y plan de trabajo de la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, sesión de preguntas y respuestas por parte de los senadores, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen por los que se ratifica el nombramiento diplomático del compareciente. Se somete a su consideración el proyecto de orden del día y si hay algún senador o senadora que desea hacer algún apunte sobre el mismo, es el momento. No habiendo ninguna consideración al respecto, se somete a votación económica. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Aprueben, por favor. Compañera senadora, le informo que es aprobado por unanimidad el orden del día. Muchas gracias, senador presidente Rabindranath Salazar. Solicitamos ahora a las secretarías técnicas de las comisiones, por favor, inviten a pasar a la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, quien se encuentra en una sala adjunta a este salón y quien ha sido nombrada por el Ejecutivo Federal como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos mexicanos en la República Federal de Austria, concurrente ante las repúblicas de Eslovaquia y de Eslovenia y representante permanente de México ante la Academia Internacional Anticorrupción, la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, Austria. Le damos la más cordial bienvenida a la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, a quien le pedimos por favor ponerse de pie para tomarle la protesta de ley. Ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las senadoras y los senadores? Sí, protesto. Muchas gracias. Puede usted tomar asiento. Senadoras, senadores, muchas gracias. Vamos entonces a proceder, por favor, con la lectura del currículum de nuestra compareciente. Le pido, por favor, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, el senador Rabindranath Salazar, por favor, proceda a dar lectura al currículum. Bien, la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu nació en la Ciudad de México el 19 de abril del año 1965. Dentro de su formación académica cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, una maestría en Economía Política por la London School of Economics and Political Science. Cuenta con diversos diplomados en Georgetown University en Washington, D.C. y del ITAN en México sobre integración europea. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1990. En su desarrollo profesional ha sido asesora del subsecretario de Relaciones Exteriores para temas multilaterales. Ha colaborado en las direcciones generales para Europa y de África y Medio Oriente, donde fungió como directora general adjunta. Fue promovida al rango de embajadora del Servicio Exterior Mexicano en abril del año 2012. Dentro del Servicio Exterior ha ocupado diferentes cargos en las embajadas de México en Londres, en Washington, en Madrid, donde fungió como jefa de Cancillería, nivel ministro del año 2007 al 2011. Se ha desempeñado también como vocera para prensa extranjera del presidente de la República
dentro del periodo del año 2000 al 2003, así como también fue directora del Consejo de Promoción Turística, responsable para el oeste de Canadá, con sede en Vancouver del año 2004 al año 2005. Tiene algunas publicaciones importantes, es coautora con el embajador eminente Andrés Rosenthal del capítulo del Oxford Handbook of Modern Diplomacy del año 2013, fue coautora también del resurgimiento del fundamentalismo islámico en el Medio Oriente, es también autora de varios artículos sobre política exterior publicados en distintos medios impresos mexicanos y extranjeros, entre otros cargos. Adelante, Presidenta. Muchas gracias, senador Rabindranath Salazar. Vamos a dar ahora el uso de la palabra a la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu para que por favor pueda hacer su exposición de plan de trabajo hasta por 15 minutos. México hoy es un país en transformación. He sido designada por el presidente de la República para fungir como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la República de Austria, igualmente, concurrentemente ante las repúblicas de Eslovenia y de Eslovaquia, y como representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena. México hoy, como decía, es un país en transformación y uno de mis objetivos es llegar a Viena, si tengo la ratificación de este Senado, para poder promover al México moderno con una voz mucho más fresca y un México mucho más sólido en el exterior, con una voz mucho más fuerte. Hoy México es una de las economías emergentes más importantes, que sigue siendo muy atractivo en materia de inversión, que tiene abiertas las puertas a través de 45 acuerdos con varios acuerdos de libre comercio que nos abren las puertas con 45 acuerdos, que tenemos un modelo de desarrollo económico muy claro, manufacturero, cada día con más innovación tecnológica y con mayor valor agregado, lo que nos hace también atractivos para distintas inversiones. Tenemos una posición geográfica también privilegiada que nos permite ser precisamente una plataforma para las exportaciones y para recibir también mayor inversión. Hay nuevos sectores en la economía, como la parte de autopartes, como la parte de nuevos sectores como el aeroespacial, el energético, el de componentes médicos, que también nos hacen muy atractivo. En las últimas 2 décadas hemos construido una economía abierta, más integrada y más competitiva y más dinámica en el cambiante contexto global y nos hace un referente a nivel global. Las proyecciones de México son alentadoras y yo vengo ahorita de fungir como cónsul general en Hong Kong, he estado ahí 4 años y medio y hemos logrado posicionar y que se vea a México como una economía emergente que tiene realmente una gran proyección hacia adelante. Todos los análisis, las evaluaciones apuntan a que nuestra economía será una de las economías más importantes, llegará a ser la 8ª economía mundial y nos posicionamos entonces como una referencia obligada en esta nueva dinámica económica y política internacional. Eso quiere decir que también llevamos, y esto conlleva mayores responsabilidades a nivel internacional. En ese sentido, México, como sabemos y se ha platicado así, es un país comprometido con las causas multilaterales y Viena es una sede que tiene tanto la parte bilateral como la parte multilateral. Hoy existen temas como el problema de drogas y de corrupción, de delincuencia transnacional organizada, cuyas organizaciones en Viena, con ellas hemos trabajado de manera muy de la mano para poder lograr resultados para la comunidad internacional y para poder avanzar también posiciones de México y de desarrollo de nuestro país. Entonces, desde una diplomacia moderna, transparente, efectiva, yo creo en la diplomacia orientada a los resultados y una diplomacia pública que se dirige a muchas más audiencias, buscamos que la voz de México sea escuchada más en la promoción de un mundo más justo y más sustentable. En ese sentido, y como decía, la representación tiene 2 vertientes y tiene la parte bilateral con la República de Austria, más las concurrencias con Eslovenia y Eslovaquia, y tiene también, al ser la misión permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena, hay representación de 9 organismos de los cuales México forma parte. Esta doble representación de tener una embajada con estas características nos hace que el programa de trabajo pues sea muy racional, esté muy ajustado a los objetivos
objetivos que queremos lograr, tanto en la parte bilateral como multilateral. En el tema bilateral, señores senadores, el tema de la República, la relación con la República de Austria, ustedes saben, es un país importante en el centro de Europa, que no tiene una gran cantidad de población, sin embargo, tiene un ingreso per cápita de más de $45,000 anuales por persona. Es una economía abierta también, compartimos con ellos ser una democracia. Tenemos un diálogo político de un nivel que yo diría que tendría que mejorarse desde luego. Es una economía también basada en los servicios, que tiene un gran potencial para que nosotros hagamos mucho más con ellos. Sin embargo, yo creo que es un trabajo que tiene que estar mucho más dirigido. Y cuando digo dirigido, me refiero a tener un plan de trabajo que se centre en el mejoramiento del diálogo político por un lado y por el otro ser más efectivos en la parte de la promoción del comercio y de la inversión. El comercio es muy escaso y diría que es para efectos prácticos tanto para Eslovenia como para Eslovaquia, en el caso de Austria. Si bien con Austria somos el primer país de socio comercial con Austria en América Latina, pues el comercio es de $1,100 millones, es deficitario para México en más de 900, y el comercio con Eslovenia y Eslovaquia es también de alrededor entre $200 millones y 120. Con esto lo que quiero decir es, aunque tengamos un marco jurídico, que tenemos algunas referencias, aunque tenemos referencias de diálogo político, aunque han habido encuentros también con el presidente de la República, el canciller alemán, por ejemplo, hay interés del primer ministro eslovaco también de viajar a México en algún momento dado, creo que el trabajo tiene que estar centrado en ser mucho más agresivos en la parte de la promoción y el posicionamiento de México. México merece llegar con una voz muy fuerte, muy sólida. Creo que tenemos los elementos, tenemos los números, tenemos lo que ha avanzado el país a nivel institucional, lo que ha avanzado a nivel también de transparencia, de acceso a la información, a nivel también las reformas estructurales nos dan otro espacio, otra vertiente también de espacio para aprovechar en la relación, y esto quiere decir que tenemos que ser muy racionales en programas, pero muy agresivos, tanto de misiones comerciales como de posicionar a México. Yo soy de la idea de que las prácticas, las mejores prácticas, la diplomacia tiene que aprovechar las mejores prácticas que ofrece un país. En el caso de Austria es de ir a explorar también qué es lo que le sirve a México en materia, por ejemplo, de promoción, de ayudar a nuestros empresarios mexicanos a ser también mucho más agresivos. Nuestros productos son mínimos los que están llegando. En materia de inversión, aunque hay inversión mexicana, por ejemplo, en el caso de América Móvil, en la parte con Austria, y hay presencia de varias empresas también austriacas que usan a México como plataforma para incursionar en el mercado de América del Norte, pues todavía hay muchísimo más espacio por hacer. Una relación bilateral se construye, además del diálogo político y la promoción comercial y de inversión, se construye en la parte académica también, para poder tener una voz y para poder publicar y para poder estar presentes en los temas del país. Hay un fondo vicegrado que también podemos aprovechar, del cual forma parte Hungría, Polonia, la República Checa, y Eslovaquia, que se puede aprovechar. Hay foros especiales parecidos a lo que serían las versiones locales del Foro Económico Mundial, que tenemos que tener una presencia. El tema, yo diría también, de becas de presencia de estudiantes es muy importante. Una relación bilateral se integra de todos estos ingredientes y de todos estos elementos que lo van construyendo y que la van haciendo una relación mucho más madura, mucho más sólida. Y empieza uno también por identificar qué es lo que hace falta en la parte del marco jurídico, cómo relanzamos el diálogo político con visitas a más alto nivel, cómo hacemos mucho más en la parte de las misiones comerciales y en la promoción de México mucho más efectiva, más agresiva, cómo aprovechar las mejores prácticas, cómo trabajar en la parte de los medios de comunicación, y este es un poco la baraja, digamos, o los ingredientes que se suman para poder construir una relación bilateral fuerte. Hago mención del caso de Austria porque además Austria tiene una serie de características singulares en la parte cultural. Son relaciones que tenemos buena relación, no hay ningún conflicto, no hay ningún tema que sea complicado. Está el tema del penacho de Moctezuma. Yo soy de la idea de que tenemos que abrir al diálogo de nueva cuenta. Ahorita trabajaron las dos partes para su reparación, está en el Museo de Etnología de Viena, pero la idea es buscar cómo poder tener un diálogo y una confianza pues mucho mayor
con Austria en este sentido y tener una política cultural mucho más agresiva. Viena se caracteriza por ser la capital de la música. En la parte cultural, México también es una potencia cultural, tenemos que hacer mucho más, tenemos un programa completo que incluye pues las artes plásticas y también la danza y la pintura y en fin todo lo que da y que consolida un programa cultural pues mucho más agresivo, de mayor calado y que pueda tener una mayor penetración. El caso de Eslovenia y Eslovaquia pues son países más pequeños, son concurrencias, pero el jefe de misión está obligado a tener visitas regulares y frecuentes y también reproducir el mismo esquema de la relación bilateral con Austria, pero para cuestiones ya más específicas y precisas en función de la realidad de estos dos países. Esto es lo que yo diría en la parte bilateral, tanto con Austria como con las dos concurrencias de Eslovenia y de Eslovaquia, para pasar también al tema de los organismos internacionales con sede en Viena. Y en ese sentido, me permito decir que las organizaciones y las entidades y mecanismos con sede en Viena inciden principalmente en los campos de la prevención del delito y de la prevención y la lucha contra el delito, en los temas de cooperación, desde luego, para el desarrollo y en temas de seguridad y desarme y no proliferación. México, la idea y el objetivo es que seamos un actor responsable, que contribuyamos a generar respuestas colectivas a retos globales y que lleguemos con una voz fuerte también ahí. Si hacemos una especie de división de los temas y de los organismos internacionales con sede en Viena, pues veremos que si los ajustamos a lo que es la Agenda de Desarrollo 2030, tenemos organismos que se encajan perfectamente bien en la cooperación, en la prevención del delito, con un enfoque humano y de más responsabilidad. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se encuentra en Viena, está encargado de implementar los instrumentos internacionales tanto de fiscalización de drogas como de corrupción a través de la Convención de Mérida y de delincuencia organizada a través también de la Convención de Palermo y de sus 3 protocolos. El objetivo al final del día es promover, de acuerdo con uno de los objetivos del Programa de Desarrollo 2030, sociedades sostenibles, facilitar el acceso a la justicia y construir instituciones mucho más sólidas y más eficaces. En el tema de drogas, México es miembro de la Comisión de Estupefacientes y ahí buscamos promover un equilibrio efectivo entre la reducción de la oferta y la demanda con base en el principio de responsabilidad compartida. La idea es tener una visión de integralidad, que no se vea el fenómeno con una sola de sus partes, sino que se vea también el origen y también sus consecuencias y que nuestros esfuerzos estén orientados no solamente al combate y que además promovamos una cultura de transparencia y de rendición de cuentas. Hay un plan de acción, como ustedes saben, de la Estrategia Global 2009, que tiene como objetivo revisar los 3 instrumentos, las 3 convenciones en materia de drogas del año 61, 71 y de 1988, y la idea es revisar estas convenciones. México, junto con otros 2 países, tuvo la iniciativa de no esperar al año 2019 y buscar que se revisara en 2016 a través de un segmento especial de Naciones Unidas en la Asamblea General. En los últimos meses también hemos participado en la Comisión de Prevención del Delito y de Justicia Penal, y México presidió esos trabajos, y lo digo porque ahí fuimos facilitadores de las negociaciones de un congreso también de prevención del delito y de justicia penal. La reunión tuvo lugar en Doha y la idea ahí es que los países nos podamos beneficiar de sistemas de justicia penal pues mucho más eficaces y mucho más imparciales. Hay una convención también de Naciones Unidas contra la corrupción que también se vincula al tema de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La Convención de Mérida concluyó su último periodo de sesiones en San Petersburgo. Hubo consenso sobre el lanzamiento de un mecanismo de examen entre las partes, que lo tenemos. Ya, como ustedes saben, hubo una revisión de México en el año 2014
y no tenemos ese mecanismo todavía con la convención, en el marco de la Convención de Palermo. Si hablamos de cooperación internacional para el desarrollo sustentable, pues veremos que varios de los organismos internacionales con sede en Viena, pues también tienen papeles muy específicos. Y podría citar dos, por ejemplo, la Organización Internacional de Energía Atómica, que es un organismo internacional que procura la cooperación en ciencia y tecnología y que tiene programas de salvaguardias, pero programas también muy específicos para ayudar en el desarrollo en beneficio de la agricultura, de la salud humana, de la parte de recursos hídricos o de la protección del medio ambiente, pues es un tema importante para México. Uno de los objetivos también que olvidé mencionar es que tenemos que buscar una mayor presencia de funcionarios mexicanos y de representantes mexicanos en los organismos internacionales con sede en Viena. Esa parte es importante porque tenemos que crecer también nosotros en la proyección y en el trabajo que se hacen a nivel de estos organismos, y porque eso le da también una mayor presencia a nuestro país en los organismos. En materia, la ONUDI, por ejemplo, se han salido varios países, la Organización Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, se han salido varios países. Sin embargo, yo creo que tenemos una aportación importante y que se pueden buscar programas también de colaboración, tener presencia de mexicanos ahí. En los grupos de trabajo, hay 6 grupos de trabajo, está también la Organización de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, tiene 6 grupos de trabajo. El objetivo es formular reglas modernas y equitativas para regular las operaciones comerciales con un enfoque dirigido a las micro y pequeñas medianas empresas o a temas como arbitraje. La consultoría jurídica de la Cancillería está muy vinculada en esto y hay expertos mexicanos que atienden estas reuniones. Y si hablamos de seguridad internacional, de desarme y de no proliferación, pues la Organización del Tratado para la Prohibición de Ensayos Nucleares es muy importante, toda vez que, aunque no ha entrado en vigor, los países que lo han ratificado, se ha visto que no ha vuelto a haber ensayos nucleares, y por otro lado, la información y la técnica científica que tienen y que comparten con todos los países miembros, pues es muy importante. Y desde luego, pues los programas de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica son sin duda importantes para todos los Estados miembros, de tal suerte que los organismos podamos tener una voz fuerte ahí, nos podamos beneficiar nosotros también de los programas que tienen, se pueda compartir información y trabajemos juntos en una agenda que pueda hacer avanzar y resolver los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Otro de los temas en materia de control también de comercio, México es parte del grupo de suministradores nucleares y del arreglo de Bacenar, que se enfocan en la transferencia de tecnología nuclear y de armas convencionales con bienes de uso dual, pero México es parte y además tiene un protocolo específico al respecto, también para demostrar que estamos nosotros comprometidos con la seguridad y con la transparencia. En términos generales, estos son los organismos que tienen su sede en Viena. La idea, como decía yo, es que en estos organismos, en estas entidades y mecanismos que tenemos, busquemos la integralidad, busquemos también una responsabilidad compartida y que veamos que nos centremos también en esfuerzos que beneficien a todos los países partes. Muchísimas gracias, esta sería mi presentación, yo estoy abierta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro por su participación, por su exposición, y pregunto ahora a mis compañeras y compañeros senadores si desea alguno de ustedes formular alguna pregunta. Adelante, senadora Laura, por favor. Gracias, presidente. Pues muy bienvenida, embajadora Buenrostro. Yo voy a hacerle varias preguntas sobre los organismos internacionales, que es, pues, digamos, el ámbito de competencia de la comisión de nosotros. Y voy a tratar de ser breve, pero la verdad es que como son varios organismos, sí, y justamente los temas de estos organismos, pues tienen mucho que ver con la agenda del propio Senado en este momento, pues me disculparán si a lo mejor me tardo un poquito, pero sí es importante. En primer lugar, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión de Estupefacientes, usted mencionó ya la sección especial de drogas de Naciones Unidas de la próxima semana, y yo le quería preguntar, ¿qué sigue? O sea, una vez adoptado este documento,
bueno, una vez que se adopte el documento que aprobó la Comisión de Estupefacientes por la Asamblea General la siguiente semana, que es lo que se espera que suceda, ¿qué sigue? Si bien es cierto, y quiero aprovechar aquí para hacer un reconocimiento pues a la diplomacia mexicana y además los otros órganos del gobierno mexicano que participaron en toda esta negociación, porque sí creo que México jugó un papel muy importante, que tuvimos mucho liderazgo y que no solo logramos introducir en el documento aspectos que nos importaban a nosotros como país, sino verdaderamente creo que México, junto con los demás países que convocaron a esta asamblea y que trabajaron el proceso preparatorio, realmente están abonando a que cambie el paradigma de abordar el problema de las drogas en el mundo, ¿no? Es un primer paso, o sea, todos estamos como muy conscientes de que la sesión especial de la semana que entra y el documento de la comisión es un primer paso cuyo, me parece a mí, bueno, tiene muchas cosas importantes, pero me parece que lo más importante es esta flexibilización en la interpretación para la aplicación de las convenciones, lo cual permite que países como México y otros pues empecemos a dar, ya sin que se nos tache de que estamos fuera de las convenciones, abordando el problema de acuerdo a nuestros intereses. Entonces creo que eso es muy importante. Nosotros aquí hicimos un ejercicio muy importante aquí en el Senado de audiencias públicas y nuestra principal conclusión es que este es un paso importante, pero creemos que México tendría ahora que seguir empujando la necesidad no solo de la flexibilización de la interpretación, sino de realmente empezar en un proceso para la reforma de las convenciones. Porque ahorita es un poco como, bueno, toleramos que cada quien haga lo que sea, pero al final del día, pues si uno lee textualmente las convenciones, pues creemos que todavía se tienen que ajustar a la realidad. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿qué sigue? Si está de acuerdo usted en que México tendría que empujar esta reforma a las convenciones y qué pasos tendría que seguir en este sentido. Se quedó, por ejemplo, fuera del documento la creación de un grupo consultivo de expertos con el mandato de formular recomendaciones, que un poco iba en ese sentido, obviamente recomendaciones que tendieran a reflexionar sobre las convenciones y su implementación, etcétera. Esa es la primera pregunta sobre el tema de drogas. También se habló de la creación dentro del Consejo de Derechos Humanos de un procedimiento especial de monitoreo y seguimiento al respeto de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las políticas de drogas. En fin, o sea, son como cosas que se plantearon alrededor de toda esta discusión y que, bueno, un poco su opinión sobre lo que sigue. El segundo tema es pues la prohibición de ensayos nucleares y desarme, que a raíz de los diferentes ensayos nucleares, principalmente de Corea del Norte, ha cobrado mayor visibilidad en la agenda internacional. A mí me parece que pues ya pasaron tantos años y que no ha entrado en vigor el TNP, pues creo que ya deberíamos de buscar una alternativa distinta para abordar el problema de los ensayos nucleares. O sea, el TNP nunca va a entrar en vigor. Bueno, lo dudo pues, o sea, probablemente pase algo, pero ya no veo cómo los incentivos políticos se alineen para que estos países que no han ratificado el tratado lo hagan y pueda entrar en vigor. O sea, entonces, un poco como lo que pasó con impacto humanitario de las armas nucleares, que empezó a haber estas conferencias y que esto ha generado pues incluso que se piense en generar un tratado fuera de la ONU. ¿Qué piensa usted? Yo creo que México tiene que tomar también el liderazgo en este tema y decir, pues el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pues ya no va a jalar, veamos qué solución le podemos dar y que México tome el liderazgo en ese tema. Por último, el tema de anticorrupción. Ciertamente México, o sea, está la Convención de Mérida, pero yo lo que le quiero pedir y a la vez preguntar qué podemos hacer y a la vez pedir pues que México pueda generar algún mecanismo para que el mecanismo de examen de la implementación de la convención sea más eficaz. Usted sabe que estamos ahorita justamente en el Senado a punto de sacar adelante las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que empezamos a trabajar desde hace, la reforma, 3 años, ¿no? No, porque fue la primera, esa reforma, esa iniciativa fue la primera que presentó el presidente Peña.
la que buscaba crear la Comisión Anticorrupción, y llevamos 3 años y medio trabajando en esa reforma. Inmediatamente buscamos, hace 3 años, pues alguna retroalimentación por parte de la ONU, y sobre todo el informe de la implementación, porque creíamos que nos iba a servir pues para justamente mejorar o corregir las cosas que estaban mal en esta legislación. Entonces, la hora que no lo tenemos. O sea, para empezar, bueno, entiendo que las visitas fueron en el 2013, más o menos. Para empezar, no se evalúa la implementación de la convención completa. Entiendo que son varios artículos de 2 capítulos de la convención, no toda la convención, y es la hora que el informe se ha circulado una versión que no es pública, bueno, que no ha sido publicada, pero se tardó muchísimo tiempo. O sea, y la explicación que daban es que no tenían, o al menos eso fue lo que me dijeron a mí la gente de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que tenían un problema de recursos humanos, que era un problema de traducciones, y que pues por eso no estaba el informe. Entonces, pues, la verdad es que cuando ya llegue el informe, pues ya ahora sí, ¿para qué? O sea, ya no nos va a servir, ya no va a ser útil para el país. Entonces, es una petición y una pregunta sobre qué cosas podríamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a la senadora Rojas por sus preguntas, y damos ahora el uso de la palabra a la senadora Lisbeth Hernández. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Señora embajadora, permítame felicitarla por su nombramiento. Me complace mucho su designación porque hemos constatado su amplia experiencia en la rama profesional y diplomática, además del género, que nos complace mucho, hemos visto pocas ahora. Qué bueno que haya una mujer. Asimismo, celebro su estrategia y plan de trabajo. Resulta un documento muy completo y estoy segura que va a beneficiar mucho las relaciones entre México y Austria, y así como los concurrentes. Y de este documento lo que me llama la atención específicamente es en el ámbito de la materia educativa y cultural. En este rubro, ¿qué más se ve fortalecido en las relaciones de México con aquellos países actualmente? ¿Cuántos estudiantes mexicanos becados se encuentran hoy en Austria, en la República Eslovaca y en la República de Eslovenia? ¿Y cuántos estudiantes de esos países se encuentran becados en México? Los estudiantes de dichos países, así como mexicanos, realizan una aportación ya sea en materia de proyectos o aportan sus conocimientos en los países que los becaron. ¿Valdría la pena diseñar un plan o programa para aprovechar los conocimientos de estos estudiantes en ambos países y fomentar la reciprocidad y el intercambio de conocimientos? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Muchísimas gracias a la senadora Lisbeth. Vamos ahora a darle uso de la palabra a la senadora Ana Gabriela Guevara. Adelante, senadora. Sí, gracias, presidente. Sí, yo quisiera preguntar si ya se tiene un esquema previsto del potencial de lo que hablaba hace un momento en su exposición en cuanto a lo económico con este país y con los países concurrentes. Yo tuve la oportunidad de entrenar durante muchos años en Eslovenia, y yo no le llamaría un país chiquito. ¿No le llamaría un país qué, perdón? Un país pequeño, o un país distándole importancia. Yo creo que han tenido un crecimiento, y Eslovaquia también. Y me parece que tenemos un gran potencial. Yo creo que México tiene mucho que ofrecer. Y sí, yo coincido en lo que decía, sean como un poco distantes de lo que México pudiera ofrecer. De igual forma, en cuanto tocaba el tema cultural, en el caso de Viena, y bueno, yo creo que ahora México tiene una Secretaría de la Cultura, yo creo que la exponencialidad que tenemos en esa materia es inmensa. Yo abriría un corchete aquí diciéndole, en las diferentes exposiciones que hemos tenido aquí de muchos embajadores y de cónsules, ha sido siempre una llave, y es nuestra llave en el exterior, toda la plataforma cultural que tenemos, la riqueza culinaria, etcétera. Pero después viene la otra parte de los embajadores, cuando vamos a las embajadas que dicen que carecen de recurso y carece de una lógica de poder entonces entrar con esa llave. Siempre es atractivo. Embajadores que muestran y que tienen la oportunidad en las grandes embajadas del exterior de poder llevar a cabo una festividad o las propias festividades nuestras en las embajadas,
pero creo que podemos apostar más y sí desde ustedes, y aquí hago un llamado, por eso habría un corchete de decir, desde ustedes, de ver cómo fortalecemos esta herramienta que sigue siendo muy subutilizada. En cuanto a los organismos internacionales, yo creo que de igual forma la participación de la que hacía mención, México no tiene esta fuerza, ni tampoco en ocasiones se nos toma con el interés debido por la falta de presencia de estar en cada uno de esos organismos. Y qué bueno que lo tenga claro y que sea una de las tareas que va a llevar a cabo en esta encomienda. Pero quisiera hacer hincapié en el tema de Eslovenia y de Eslovaquia. Yo creo que podríamos estar mucho más fuertes. Sin duda, Austria es el nudo el que atrae, pero esos países no deberíamos de restarles el más mínimo interés. Han crecido, yo creo que desde que lograron su independencia en el año 91 a la fecha, son totalmente otros países. Esta independencia les llevó su tiempo, pero creo que ha madurado considerablemente y su posición geográfica pues les ha contribuido bastante, ¿no? Tener de vecino Italia, todos los Balcanes y demás, y estar en esta conjunción híbrida entre la Europa y los Balcanes y lo que fue la ex Yugoslavia, pues ha contribuido muchísimo y que nos han superado en algunos temas, ¿no? En materia deportiva, en materia cultural, tienen mucho también que ofrecer y que dar, pero yo haría votos para que no los dejemos sin duda tan de lejos. Es cuanto. Gracias. Gracias, senadora. Muchas gracias a la senadora Guevara. Senadora Alejandro Encinas, tiene usted la palabra. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenida al Senado de la República, embajadora. Muchas gracias. Bueno, evidentemente usted cumple con el perfil, con las cartas credenciales de su experiencia en el servicio exterior de nuestro país. No debo abocar al tema, ojalá y así fueran la inmensa mayoría de los nombramientos. Yo no le tengo pues resquemor a los nombramientos de carácter político, aunque a veces son más políticos que nombramientos. En fin, pero yo quisiera primero retomar en esta lógica del Parlamento abierto una pregunta que nos ha hecho llegar unos ciudadanos. El ciudadano Juan Ernesto Trejo estudió Relaciones Internacionales y se refiere fundamentalmente pues, al desempeño en nuestro país en la Oficina de Drogas y Delito de Naciones Unidas. Y hace una reflexión respecto si se planteara un escenario como el siguiente, en donde la opinión pública hoy reconoce que la estrategia actual del gobierno para combatir el narcotráfico no es la óptima, donde el país sufre graves consecuencias negativas por dicha estrategia, el país se encuentra con la posibilidad de cambiar la estrategia misma, la clase política demanda una alternativa y en la escena multilateral por fin se discute la situación y se presenta una oportunidad para que tal país sea reconocido, si no mundialmente, sea a nivel regional como un país de vanguardia y líder en el combate al narcotráfico. Dice, ¿cómo lograr en el desempeño dentro de esta Oficina de Naciones Unidas que un país sea reconocido como un verdadero líder en materia del combate al problema del narcotráfico, la prevención y consumo de drogas y la despenalización del consumo de cannabis, siendo así un país vanguardista? ¿Qué es lo que tendría que hacer nuestro país si no llegara el presidente de la República y el gobierno actual a construir una opinión consensada, una opinión mayoritaria, más aún, como ya lo señalaba la senadora Rojas, en el escenario de un gas? Y pues teniendo certeza de que pues estoy convencido que el gobierno mexicano en la propuesta que va a plantear en la reunión de la próxima semana no va a abarcar las dos resoluciones de la Corte. Estoy convencido que si bien hay un consenso en darle un enfoque distinto para pasar de concebir este problema como un asunto de seguridad pública para asumirlo como un asunto de salud pública, sin duda, lo que implica no solamente un replanteamiento en materia del tratamiento de las drogas, favoreciendo los usos medicinales, la investigación científica, la desestigmatización de los usuarios, fortalecer las tareas preventivas de información y las actividades de adicciones, no va a abordarse el tema que también resolvió la Corte sobre el desarrollo libre de la personalidad. Entonces, por un lado, ¿qué visión usted implementaría siendo el tráfico de drogas la fuente originaria de los niveles de violencia,
del empoderamiento actual de los grupos delictivos en el país, ¿qué planteamientos usted llevaría como representante del gobierno mexicano en este instituto de Naciones Unidas? Muchas gracias, senador, muy amable. Muchas gracias al senador Encinas. Hace uso de la palabra la senadora Angélica Araujo. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Bueno, como seguramente habrá escuchado, señora embajadora, además de darle la bienvenida y de ratificar lo señalado por el senador Encina, al revisar la currícula y ver el perfil que cumple de manera muy puntual, pero también quisiéramos comentarle que recibimos una serie de preguntas en este ejercicio y creo que si los ciudadanos hicieron el esfuerzo de enviarla, Claro. pues necesitamos nosotros también cumplir Desde luego. con este compromiso. Y un tema que está muy de moda, que está muy mediático, y yo creo que ese es un poco como que el que se haya repetido 3, 4 veces entre las preguntas que recibimos, es uno que nos envían desde artículo 19, donde habla de que quisieran que nosotros le preguntáramos cuál sería su postura sobre los paraísos fiscales y la red de funcionarios de diferentes países coludidos en el caso Panama Papers. Lo preguntamos por la Red Informática Internacional sobre el blanqueo de dinero, que está, pues bueno, como un organismo que tiene sede en este país, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta que hace específicamente este grupo de jóvenes o de gente que se hace nombrar artículo 19. Cumpliendo también, yo quisiera nada más señalar, sé que hizo una referencia muy rápida sobre todos pues ahora sí que las propuestas que tiene en materia de trabajo y en materia de lo que piensa llevar a cabo. Yo comparto mucho con usted, estuve trabajando mucho en el tema de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, como expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con organizaciones de la sociedad civil sobre la Agenda 2030. Y México logró posicionar en esa Agenda 2030 aspectos muy importantes, como es la inclusión, como es el tema de la equidad, logró incorporar, ahora sí que dentro de los 17 objetivos importantes, temas trascendentales como el combate a la pobreza. Él está trabajando muy de cerca en cómo definir los indicadores que van a servir para medir de la misma manera a cada uno de los países, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, lo señaló usted hace un momento, esa es la hoja de ruta, lo hemos visto, todos los que hoy nos han acompañado, los embajadores, lo tienen muy claro, pero me gustaría que ahondara un poquitito más. ¿Cuáles serían las estrategias puntuales que estaría usted programando para llevar a cabo, para poner en marcha esta agenda y cumplir con estos 17 objetivos? Muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias a la senadora Araujo. Damos ahora el uso de la palabra a la senadora Gabriela Cuevas. Adelante, senadora. Muchas gracias, senador. Embajadora, tenemos, pues como ya lo han comentado mis compañeras y compañeros, algunas preguntas enviadas desde la sociedad civil. El artículo 19 ha sido particularmente entusiasta con sus preguntas y me parece que hay un tema que genera además mayor importancia con el reciente escándalo de los famosos papeles de Panamá o Panama Papers, y que tienen que ver precisamente con la regulación internacional que debe haber en esta materia. Son dos preguntas que manda artículo 19 sobre esto y que me parecen de la mayor relevancia y por eso son las que decidí adoptar como propias. Una es, desde artículo 19 queremos preguntarle cuál será su postura sobre paraísos fiscales y la red de funcionarios mexicanos coludidos en el caso Panama Papers. Lo preguntamos por la red informática internacional sobre blanqueo de dinero con sede en el organismo. Y la segunda, Juan Pablo Bogoslavsky, experto independiente de Naciones Unidas sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todos los derechos económicos, sociales y culturales, publicó un informe el pasado enero sobre los flujos ilícitos internacionales, evasión y elusión fiscal, en el que llega a la conclusión de que estas prácticas privan a los gobiernos de recursos necesarios para cumplir con las obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como derechos a la atención de salud, a la educación, a la protección social, al suministro de agua y al saneamiento, derechos civiles y políticos, como los de acceso a la justicia, a elecciones libres y justas, a la libertad de expresión y a la seguridad personal.
Desde el artículo 19 queremos preguntar, ¿cómo cree usted que la Red Internacional de Información en materia de blanqueo de capitales, organismo de Naciones Unidas con sede en Viena, debe involucrarse en esta discusión? ¿Y qué postura debe adoptar sobre el planteamiento del experto de Naciones Unidas? Ahora, como preguntas personales, me parece que un tema que ha estado, creo que en la memoria de todos desde que vamos a la escuela es cómo vamos a recuperar el penacho. Y en ese sentido, pues es todo un tema, y sí ha habido esfuerzos que estuvieron a punto de concretarse. Y uno me parece que tiene que ver con dar también más certeza a Austria de que aquí no será que chuta la bolsa, ¿no? Entonces, una de las propuestas, según me comentaron, nunca en un documento oficial, pero que me fue comentado, es que hubiera una especie de casa de la cultura de Austria, donde, aquí en México, donde pudiera estar el penacho de Moctezuma y ya tenerlo en territorio nacional. Creo que, pues si no es un tema de voluntad política como esta narrativa dice ser, creo que el talento político y diplomático es el que puede hacer la diferencia. Entonces, primero yo quisiera pedirle que retome esta agenda. Me parece que no es menor, aunque la tengamos, insisto, desde décadas que fuimos a la escuela, y que podamos encontrar una solución diplomática. También, cómo abordará la representación de México en la República de Eslovaquia la suscripción de un convenio para la cooperación en el cambio de la educación, la cultura, la juventud y el deporte. Lo mismo con Eslovenia, que también está pendiente un convenio para la cooperación educativa y cultural. Y cómo, con la reforma en materia penal, ¿cómo podemos aprovechar los programas que diseña la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito? Y finalmente, ¿cómo nos podemos apoyar en la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas para la reglamentación del uso de la cannabis en México? Son debates de actualidad, ¿verdad? Que ojalá la política exterior también nos ayudara a dar más luz sobre las decisiones de política interior. Muchísimas gracias. Sí, pero nada más, perdón, senador. Quisiera nada más hacer un último comentario, y es que, y creo que no hablo por mí misma, sino por muchos de mis compañeros y compañeras, en cada comparecencia, y ya son casi 3 años y medio acá, hemos insistido en que haya una relación constante, periódica, informes con nuestros representantes en el exterior. Semestrales. ¿Sí? Con que sean anuales ya, o sea, es más, con que existan. Con que lleguen. Era el punto de acuerdo que aprobamos recientemente. Bueno. Sí. Sí, El de organismos internacionales. Exacto, el de organismos sí es un tema semestral. Sí, el de organismos es semestral. Muy bien. Pero lo que estamos buscando con nuestros representantes, digamos así, como un piso mínimo, pues sobre todo los que cubren relaciones bilaterales, es que al menos fuera una vez al año. Sabemos que no es como generarles una burocracia o un trámite adicional, porque ya lo hacen, simplemente que lo compartan, que nosotros también, como corresponsables en sus nombramientos, también podamos ser corresponsables en su evaluación. Lo digo con la esperanza de que algún día suceda. A la fecha no hemos recibido un solo informe por escrito en esta Comisión de Relaciones Exteriores. Ojalá, embajadora, usted sea la primera, y pues sin duda me congratulo de tener un nombramiento de mujer. Solo tuvimos 6 de 22 en este paquete, y además un nombramiento del Servicio Exterior Mexicano, que solo hubieron 10 de 22, así que pues qué gusto que usted demuestre que se puede hacer una carrera exitosa como mujer dentro del servicio y como buenos resultados representando a nuestro país. Muchas gracias, senadora. Muy amable. Muchas gracias, senadora Cuevas. La senadora Ana Gabriela quiere complementar su intervención. Adelante. No, nomás quiero, porque no viene el dato de la carpeta, quisiera saber si los cónsules, tanto el de Eslovenia como el de Eslovaquia, siguen siendo honorarios. Sí, son honorarios. Siguen siendo honorarios, ok, gracias. Ok, bien. Finalmente, y bueno, no quisiera sonar reiterativo, pero sí hay 2 temas que creo que se les tiene que dar puntual seguimiento. Uno, escándalo a nivel internacional, el denominado Panama Papers, donde se habla de que es una primera entrega y ya se involucra a 36 personajes de la vida pública del país, entre empresarios, artistas, políticos, etcétera. Y efectivamente, y debido a que el tema del blanqueo de capitales pues está en una de los organismos internacionales en los cuales estará trabajando también próximamente, con toda certeza, ¿cuál sería la postura? ¿Qué hacer?
Si bien es cierto que nuestro país tiene firmado acuerdos para evitar, por ejemplo, el tema de la doble tributación, que es un incentivo Sin duda. para que pueda llegar más inversión, etcétera, pero ¿qué hacer ante estos organismos? ¿Qué plantear para que también cuestiones de abuso como estas, donde dejan de pagar impuestos en el país y se llevan estos recursos pues, a los denominados paraísos fiscales? ¿Qué postura adoptar en la representación que tendrá seguramente de nuestro país ante estos organismos? Y por otro lado, el tema que ya los compañeros tocaron, pero que también diversos ciudadanos nos han manifestado cierta inquietud acerca del penacho de Moctezuma. Yo voy a dar algunos pequeños antecedentes porque si bien es cierto que hay un interés de atraerlo y hay un interés de conservarlo, pero ya en la práctica no lo es tanto. ¿Y a qué voy? Tenemos unos datos que desde noviembre del año 2015, el Museo de Etnología, que mencionaba en la intervención, donde se conserva este preciado tocado de plumas, cerró sus puertas al público. Sí. Y han dicho que las volverán a abrir hasta 2018. hasta finales del 2018. Sí. A pesar de que el gobierno austriaco siempre ha defendido que no existe necesidad de trasladar este tesoro de arte a México, argumentando que él se va a encargar de mantenerlo exhibido. El penacho estuvo solamente un corto periodo frente al público, luego de su restauración. En los últimos 15 años, el penacho ha permanecido por lo menos 10 años ya en una bodega. En el año 2010, el INA, entonces, bajo la dirección de Alfonso de María y Campos y el Museo de Etnología de Viena, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de conocer a profundidad el penacho. Los especialistas concluyeron que el tocado de plumas no puede viajar a México por las vibraciones a que estaría sujeto durante el viaje. Esa fue una de las conclusiones. Sí, sin embargo, y aquí es las cuestiones que son contradictorias, sin embargo, en un video difundido por el museo se da cuenta de las actividades realizadas durante 2013 en el patio de este edificio austriaco. Apenas a un costado de la sala que le fue destinada al penacho de Moctezuma, se llevan a cabo conciertos de rock y de pop, bailes y cenas, así como espectáculos de danza e incluso desfiles de moda dentro del museo. Respecto a todo esto, pues es notable que se contrapone esta conclusión de que no se puede trasladar por situaciones de vibración en el avión contra la serie de actividades que evidentemente pueden generar pues mucho mayor daño a esta pieza, que como bien lo han comentado varios compañeros, como la compañera Gabriela, que desde la escuela sabemos del famoso penacho. Bueno, si es que se da la posibilidad de que se venga a México y con el auspicio de Austria o en conjunto se les dé también el mérito a la embajada, qué sé yo, o si bien se queda allá pero en las condiciones adecuadas y de exhibición, porque es patrimonio de nuestro país y además que puede aportar también pues a la humanidad. Entonces, sí lo comentó brevemente, pero ¿cuál sería la postura? ¿Qué acciones implementar? Creo que ha sido un tema muy polémico, llevado incluso en algunos momentos a llevar a cierta tensión diplomática con nuestro país. ¿Qué postura es la que se estaría adoptando? Por lo que a mí cabe, creo que es una propuesta muy buena, con toda la expertise, con toda la carrera, con todos los méritos, y que sin duda una responsabilidad muy grande. La representación ante Austria y después Eslovenia, Eslovaquia y los organismos internacionales implica mucho trabajo, pero sabemos que hay la capacidad para poder desempeñar este cargo y representar a nuestro país de una manera muy digna. Felicidades por la propuesta, senador, y estamos atentos a sus amables respuestas. Adelante. Muchas gracias. Empezaría primero por las bilaterales para pasar después a la multilateral. Sobre las preguntas que hacía la senadora Ana Gabriela, yo creo en la diplomacia y la he visto, hacemos diplomacia en la práctica, vemos cómo funciona, cómo opera y cómo hace una diferencia. Yo no creo en el no por respuesta, creo que estamos entrenados además para siempre saberle encontrar el cómo y el poder lograr los resultados que nos planteamos. Como toda construcción de una relación bilateral, es una relación que uno trabaja sobre un andamiaje, que conoces cuáles son los elementos y los ingredientes que debe tener la relación como tal y los pones en la práctica. Para eso te ayuda muchísimo, evidentemente,
la propia personalidad del individuo, ¿no?, del funcionario, pero en general pues los diplomáticos están entrenados para poder operar tanto en México, en las relaciones que necesitan construir y utilizar y aprovechar en beneficio de la relación, como los que haces en la apertura de otros espacios y de interlocución con otros actores. El tema de educación y el tema de los convenios como tal forman parte pues muy elemental del andamiaje jurídico, institucional que uno empieza a construir con una relación. El canciller Meade decía, por ejemplo, que una relación en donde no hubiera un acuerdo para evitar doble imposición o no hubiera un acuerdo para protección recíproca de inversiones, pues no estamos partiendo de un andamiaje pues más sólido para de ahí empezar a construir. Estos países de ninguna manera son pequeños y todos son importantes, de los 193 países que hay en el sistema internacional y que estamos aquí. Cada uno en lo particular es importante y a cada uno tenemos que hacer llegar la voz de México, trabajar con ellos y sacar lo mejor. Yo creo que la diplomacia tiene un doble sentido. Por un lado es cómo hago diplomacia y política exterior para aprovechar lo mejor del mundo y impulsar mi desarrollo hacia adentro también, aprovechando las mejores prácticas. Y la otra es cómo llevo la voz de México también donde tenemos una preocupación determinada o donde hemos sido exitosos y que también podemos difundirlo. Los temas de educación y de cultura dentro de un instrumento, digamos, en la parte del andamiaje institucional de una relación determinada, pues son muy básicos, son cosas con las que tenemos que partir y son elementales para la construcción de una relación que funcione y que funcione productivamente. Digamos que una relación, así como hablo del tema de acuerdos para evitar la doble imposición o acuerdos para la protección recíproca de inversiones, pues también diría yo, el tema de la conectividad aérea es muy importante. El tema de venir a hacer trabajo tanto en México como allá, no sirve de mucho que yo haga trabajo en Viena, en Eslovenia, en Viena, en Bratislava o en Ljubljana, si no vengo aquí también a vender lo que representan estos países. Es decir, el trabajo es doble y se tiene que hacer para poder vincular, hacer un vínculo efectivo y ver resultados. Entonces, estos acuerdos son elementales, ¿no?, para construir la parte educativa, cultural. Austria es una potencia cultural, México también lo es, y hay que aprovecharlo y hay que sacarle lo mejor. Yo creo que el profesionalismo, un buen programa y empezar a construir, eso nos va a ir dando resultados. Vas construyendo el andamiaje y vas viendo resultados hasta llegar a las visitas de más alto nivel y hasta llegar a una visita presidencial, que por cierto no ha habido una a Austria desde el 2006 y que ameritaría que hubiera una visita al presidente de la República pues hacia final de su mandato, ¿no?, ya que tuviéramos también ahí algunos elementos. Esto me lleva también al tema de la respuesta en materia de estudiantes. Yo no conozco el número concreto específico de cuántos estudiantes mexicanos, pero me atrevería a decir que es muy escaso, y es un problema que nosotros tenemos, y lo tenemos porque en el caso de Austria está el idioma del alemán, porque necesita verlos y hay además en diferentes niveles. Hay los niveles de intercambio educativo que van a permitir pasar 6 meses, por ejemplo, y hay otros que van a ser becas que va a ofrecer el gobierno de Austria. Yo sé que con Austria existen lo que son las cátedras, ¿no?, de profesores, que eso también nos ayuda a poder promover a México con una cátedra, por ejemplo, de México en una determinada universidad. Son temas importantes también para poder elevar y para acrecentar el nivel de la relación y el conocimiento de México, y yo soy una convencida, pero también en ese trabajo hay que hacerlo de regreso en México, además de promoverlo allá. Es decir, hay que promover las becas también que ofrece México para Austria y aprovecharlas, y también promover y traer a rectores de universidades. A mí me ha funcionado muy bien en el caso de Hong Kong, trae a rectores de buenas universidades, de ahí partimos a los esquemas de intercambio y de ahí pasas a otro nivel, que es el tema pues de aprovechamiento de becas para maestrías o para doctorados. Pero tenemos un tema concreto ahí que tiene que ver con la mentalidad y en la que tenemos que incidir. La mayor parte de las veces el mexicano tiende a ir a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra o España. Esos son los destinos, digamos, naturales que uno escoge. El trabajo en Hong Kong ha sido fuerte en ese sentido porque el desconocimiento es enorme y porque impulsar a que el estudiante aproveche las becas, pues no es fácil, no es sencillo, y estamos hablando a más de distancia, pero son temas que yo me llevo para mí muy importantes, que forman parte de una agenda bilateral que hacen que pese la relación, porque es un ingrediente también muy importante.
Me pasaría al tema del penacho de Moctezuma. Ciertamente es un tema muy importante el del penacho. Yo creo, y vuelvo al tema de la diplomacia, ya nos leyó aquí también el senador, le agradezco enormemente lo que me leía. Mi compromiso es, yo creo que la parte austriaca de alguna manera quiso cerrar el tema en función de que las condiciones en las que está el penacho no son las adecuadas para poder subirlo al avión. Yo creo que siempre en la relación la diplomacia construye a través de la confianza. La confianza se construye todos los días y se construye con el ejemplo y se construye con un diálogo que sea directo y que encontremos las condiciones. Yo creo que en primer lugar hay que aislar el tema del penacho para que no vaya a contaminar y podamos construir una relación de mucho más cercanía, de mucho más franqueza y de mucho más confianza en la relación con Austria. La segunda es, yo no quisiera decir, aceptar un no, porque creo que siempre debe haber las condiciones de cómo encontrarlas. Hay muchas instancias culturales desde el INA, usted mencionaba a Alfonso de María Campos cuando estuvo en el INA, está Tere Franco también, ha habido mucha gente que está involucrada y yo creo que tenemos que encontrar una vía. Me parece increíble que me comentes que si estuvo en el patio y no, porque me parece que son condiciones que son inadmisibles para nosotros y yo estaré muy al pendiente y de encontrar y de informarles también, además de cómo va el tema como tal. Entonces, créanme que es un tema que yo me lo llevo muy en primerísimo lugar en la agenda, en la parte cultural, pero repito, hay primero que construir en la parte de la confianza y generar las condiciones, ¿no? Otro tema de la relación también, ya pasaría entonces yo creo que a los temas multilaterales. Hay un tema sobre el Panama Papers. Sobre el Panama Papers yo querría decir que el tema de paraísos fiscales no es un tema que se analiza en los organismos de Viena. En Viena lo que se analiza es el tema del lavado de dinero y su vínculo con la delincuencia organizada. Por eso es importante la implementación de las convenciones de Palermo y de Mérida, por eso son importantes también los mecanismos de seguimiento y de cómo estamos cumpliendo las partes con las convenciones como tal. Entonces, vi que hay varias preguntas de artículo 19 que vienen, que además agradezco mucho también, me parece que es un buen ejercicio lo del Parlamento abierto, pero pues repito, no es un tema como tal que se trate en Viena. Sobre el tema de lo que comentaba la senadora, le agradezco mucho las preguntas, porque la verdad me parecen preguntas pues muy atinadas, muy inteligentes, exactamente lo que estamos. Yo quisiera, usted reconoció el trabajo que ha hecho México, y yo la verdad quisiera hacerlo también. Creo que ha habido un esfuerzo enorme de la parte mexicana para jugar un papel de liderazgo en el tema. Creo que se refleja en el discurso de México del subsecretario Ruiz Cabañas, cuando habla de hacer un alto en el camino, ver si el funcionamiento de las políticas públicas pues se evalúan en función de si han dado resultados o no. Yo creo que el resultado más importante para México en la sesión como tal tendrá que ver mucho con la conciencia colectiva de que las tres convenciones en conjunto con obligaciones internacionales en los sistemas de derechos humanos, de combate de derechos humanos, de la parte de la salud pública, de la cooperación internacional, dan suficiente flexibilidad para empezar a cambiar, para empezar a darle un tono completamente distinto. De hecho, en Estados Unidos también se mencionó y además hay que recordar pues la política prohibicionista que viene mucho de ese espíritu de la época de Nixon, en donde habla ya de dar cabida a diferentes posiciones de diferentes estados en función de sus propias necesidades. Entonces yo creo que el tema de reconocer a México, no nada más por sí hacer también este alto en el camino y decir, tenemos que ver cómo está funcionando, porque México tiene un tema también de violencia y de crimen organizado. Y creo que los temas, además, que México lleva a puntos básicos, digamos, a la agenda como tal y al documento, y se ven reflejados en el documento, que son esto de generar medidas a favor de la salud pública, ¿no?, del desarrollo de la Agenda 2030, de los derechos humanos, que son dimensiones que no estaban valoradas anteriormente, ¿no? Creo también en la importancia de que lo que se incluyó de prevenir no solo el consumo, sino también la demanda, ¿no?, con sus
el tema del delito, de la exclusión, de la estigmatización o el debilitamiento del tejido social. Me parece que esa parte es muy importante y que quedó reflejado así. Lo mismo el acceso a las sustancias controladas, ¿no? El tema de también tener una relación con la Junta Internacional de Fiscalización, por ejemplo, me parece que es un tema muy importante, porque ahí lo que se vio es que también no nada más tiene el mandato de la implementación de las convenciones, sino que también había flexibilidad y también tenía que haber velado por acceso de los países a sustancias controladas. Y llegamos al tema de que los países en desarrollados habían tenido mucho más acceso y nosotros no. Entonces también tenemos ahí, yo creo que un poco hay que vigilar. El tema de del futuro, UNGAS yo creo que es un primer paso. Creo además que fueron que fue también muy importante el papel de México en el tema de abrir y la participación, el ángulo además integracional, el tema de sus todos los resultados también, por ejemplo, del Senado de la República, de las audiencias públicas que tuvieron, yo creo que también fueron un tema importante. Creo que es el principio lo que vamos a ver a que empiece a cambiar y que empiece realmente el sistema como tal a responder a necesidades pues mucho más adecuadas a la realidad y a las necesidades que tenemos como países, ¿no? Sin embargo, como le decía, creo que es el inicio de una estrategia para enriquecer la estrategia general. Creo además que en 2019 vamos a tener oportunidades, es la parte que me tocará a mí, o sea, después de UNGAS y hasta el 2019, porque de acuerdo también a lo que estipulaba el plan de acción, era revisar las convenciones como tal, y yo creo que entonces también seguirá habiendo pues mucho más alimentación y se seguirá nutriendo el debate, es decir, yo creo que este es el principio del inicio de un cambio de paradigma también. A lo mejor no se ve un cambio radical de la noche a la mañana, pero ahí está hasta las mismas, a mí me impresionó mucho la declaración de Estados Unidos de que en el mismo sistema pudieran convivir estados de la Unión Americana que ya tienen legalizada, por ejemplo, la marihuana, como sería el caso de Colorado o del estado de Washington, ¿no? Entonces no se trata de desconocer las convenciones. Yo creo que también tienen una serie de aciertos, pero también de adecuar y de integrar un sistema que sea mucho más funcional y mucho más adecuado a las necesidades que tienen los países, ¿no? Y yo creo que por ahí va, y yo creo que a mí, en lo particular, si cuento con su ratificación, pues será el trabajo de UNGAS hacia adelante, ¿no? Y yo creo que el papel de todas las partes, pues será aquí muy importante. Sobre el tema de los ensayos nucleares y el Tratado de la Organización, me encantó también la pregunta, y le puedo decir, la política multilateral de México es, pues el tratado de Tlatelolco se tardó 44 años en entrar en vigor, y sin embargo, de todas maneras, se aplicaba, ¿no? Quizá uno de los méritos, evidentemente, de la organización del Tratado para la prohibición de ensayos nucleares, el que no haya entrado en vigor no significa que la norma que está ahí también ha estado funcionando, y también pues ya hemos visto que no hay ensayos nucleares de los que han ratificado. Ahora, tiene un enorme mérito porque además sus propios sistemas de monitoreo y sus propios sistemas de poder captar dónde hay algún un ensayo nuclear, ¿no?, que se detona, pues acabamos de ver, por ejemplo, que el 6 de enero hubo uno en Corea del Norte, y sin embargo los sistemas que tiene el propio México o otros países pudieron detectarlo, ¿no? Entonces, México y su política multilateral es no pararemos ni nos vamos a desesperar porque no entre en vigor el tratado. Ahora, hay otros casos, por ejemplo, yo recuerdo a Juan Manuel Gómez Robledo, siendo subsecretario, que decía sobre el tema de minas antipersonales en el Foro de Naciones Unidas, pues si aquí no llegamos a un acuerdo, pues nos vamos fuera de Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que México también, la iniciativa humanitaria, en donde ha tenido un papel pues muy activo, también da cuenta de que la política multilateral mexicana va evolucionando y también tiene la suficiente creatividad también de donde puedan seguir empujando, lo van a seguir haciendo, ¿no? El tema de paraísos fiscales, pues ya también lo respondí, lo comentaba, y sobre los temas también de Agenda de Desarrollo 2030, ciertamente los organismos internacionales con sede en Viena, yo lo comentaba, muchos se adaptan y muchos responden a
a los objetivos que estamos buscando. Llámese en materia de cooperación al desarrollo, llámese en materia de seguridad, llámese en materia de los problemas transnacionales que enfrentamos y que a través de la cooperación podemos ir resolviendo. No sé si con esto ya respondía básicamente a todas las preguntas, pero creo que sí. No sé si hubiera alguna otra cosa. El mecanismo de examen de la... Sí, el mecanismo de examen. Bueno, pues a lo que yo me comprometo, senadora, es, y lo digo también porque conozco el caso hay una agencia de anticorrupción en Hong Kong que es muy famosa, que se ha puesto mucho de ejemplo en el sentido de los dientes que tiene, la forma como opera, la manera en la que puede entablar una investigación sin necesidad de pasar por los jueces, sino hasta la parte final, digamos, y que a mí me gusta mucho la parte de las mejores prácticas. Creo que eso es una gran cosa. Entonces, yo a lo que me comprometo es a que allá se ponga, digamos, seamos lo suficientemente, yo pueda llegar, ver cómo está el tema de lo del informe, ver cómo está, dónde está atorado o qué es lo que se ha complicado y de alguna manera tratar de ver cómo podríamos apoyar. A mí es un tema que me interesa en lo particular, creo que es uno de los grandes temas de la agenda global internacional. Creo que el que exista el mecanismo como tal, pues es importante, el que exista el mecanismo de evaluación, pues también es importante, el que México ya haya pasado por ahí también, pero lo que le podría decir es el compromiso que yo pongo aquí para decir, déjeme llegar, ver cómo está, y lo que yo pueda hacer, y por supuesto, pues aprovechar, repito, al final del día, la política multilateral está hecha para que los países cedan parte de su soberanía en aras de encontrar solución a problemas y a retos de la agenda global que nos afectan a todos. Viena, que es la tercera capital de Naciones Unidas, tiene mucho en este sentido, y el compromiso de una diplomática mexicana que está comprometida con su país, créame, es el de ver cómo aprovechamos y sacamos lo mejor. Y lo mismo lo digo para efecto de el programa de combate a la pobreza y de los otros 17 objetivos de la Agenda 2030. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la ciudadana Buenrostro Massieu por su puntual respuesta a todos los comentarios y preguntas. Le pedimos a los secretarios técnicos de ambas, bueno, más bien de las tres comisiones convocantes, por favor acompañen a la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu para... Pusimos nuestro protocolo tradicional, es que todos se salgan para que deliberemos y podamos proceder a la votación. Yo creo que por los comentarios pues no hay mayor problema, pero sí tenemos nuestros protocolos ya como muy establecidos. Y pues le agradecemos mucho. Al contrario, senadores, muchísimas gracias, muy amables. Senador, creo que ahí me quedé pendiente con usted, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Nada más le comento. Muy bien, muy bien. Que la resolución también en materia de género, ¿no? De inclusión en la parte de políticas de drogas, yo creo que también fue muy importante, ¿no? Digo que no sé por qué no va el presidente. Nos hubiera gustado que fuera el presidente Peña, caray. Pues Bueno. Sí, pues los convocantes. Agradecemos a la ciudadana Buenrostro por estar acá. Estamos pendientes de ver si pueden ahora subir los nombramientos al pleno, entonces le pedimos que no se vaya a retirar. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Y compañeras y compañeros, procediendo con nuestro orden del día, quiero solicitar al senador Rabindranath Salazar, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa, por favor someta a votación de los senadores y senadoras presentes si son de dispensarse los trámites para dar lectura únicamente al resolutivo del dictamen, por favor. Déjame lo leo primero. No se suspenden los trámites. Con mucho gusto, compañera senadora. Pregunto a los integrantes de las Comisiones Unidas si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Quienes estén de acuerdo se van a manifestarlo levantando la mano. Procedemos a dar lectura al resolutivo del proyecto de dictamen. Acuerdo. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2 del artículo, el
la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Alicia Buenrostro Massieu como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República Federal de Austria, concurrente ante las repúblicas eslovaca y de Eslovenia, así como representante permanente de México ante la Academia Internacional Anticorrupción, la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Viena, Austria. Si alguno de los integrantes desea hacer uso de la palabra respecto del proyecto de dictamen, en caso de que no sea así, les solicito a tomar la votación nominal del proyecto de dictamen que se ha puesto a consideración de ustedes, empezando por mi compañera senadora. Sentido de su punto. Lisbeth Hernández, a favor. Óscar Román Rosas González, a favor. Laura Rojas, a favor. Angélica Araujo, a favor. Alejandro Encinas, a favor. Juan Carlos Romero Hicks, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Rabindranath Salazar Solorio, a favor. En consecuencia, se aprueba el dictamen por el que se ratifica el nombramiento de la ciudadana Alicia Buenrostro Massieu como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República Federal de Austria, concurrente ante las repúblicas eslovaca y de Eslovenia, así como representante permanente de México ante la Academia Internacional Anticorrupción, la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Viena, Austria. Muchas gracias, senador Rabindranath Salazar. Muchas gracias, senadora Laura Rojas. Siendo las 15 horas con 5 minutos, vamos, levantamos esta sesión de Comisiones Unidas y les pido a los integrantes tanto de la Comisión de Relaciones Exteriores como la de Europa, por favor permanezcan en el salón para que continuemos con nuestra última sesión del día de hoy. Agradecemos como siempre a todos los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. Muy bien.